Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 12. Usurpador. Ann. Siento mucho que este capítulo se haya publicado tarde. Beta tuvo que prepararse para un examen de japonés y el trabajo se está volviendo muy difícil. Además, los nombres de las organizaciones son complicados. Y también las ofertas de este año. Harás esto por mí, ¿verdad, Esmeralda? Preguntó Cinderfall, iluminada de forma inquietante por las brasas moribundas de la fogata. Por supuesto, Cinder, respondió Emerald Sustra y con entusiasmo, intentando moverse con cuidado en su catre, consciente de las heridas que había sufrido por el misterioso ataque del jinete blanco. Incluso ahora, días después de la fallida negociación con Adam Taurus del colmillo blanco, pensar en él todavía la hacía estremecer. Recordó las negociaciones, donde a pesar de toda lógica, Adam Taurus sucumbió a sus instintos animales básicos y rechazó la oferta de Cinder, y decidió testarudamente avanzar contra los reinos por su cuenta. Recordó haber sacado la primera sangre cuando le emboscaron más tarde. Recordó estar en el meollo de la lucha contra el colmillo blanco de Tauro, usando su semblanza para ocultarse incluso en medio de la batalla, entrando y saliendo de formaciones desorganizadas y atacando aberturas, huecos y debilidades. Recordó sentir una presencia sobrenatural surgir del costado del bosque, brillando de un blanco antinatural mientras ascendía hacia el cielo, cayendo a la tierra como si fuera un meteorito, brillando con todo el resplandor de una estrella. Recordó el dolor, cuando todo el peso del jinete y el montado cayó sobre ella con toda la fuerza de una montaña, rompiendo carne y fracturando huesos, y enviándola rodando hacia los bosques de Balean. Recordó el miedo que sintió al contemplar su forma fantasmal, incluso cuando su capa deshilachada y sus brillantes ojos azules le decían que estaba mirando a un fantasma, incluso cuando los vientos de tormenta soplaban y los rayos caían a sus órdenes. Luego ya no recordó nada más. Puedes contar conmigo, Esmeralda le dio a Cinder una sonrisa arrogante, mantendré el fuerte aquí mientras buscas apoyo. ¿Defender el fuerte? Mercury Black, sentado al otro lado del fuego, se burló. Te dejamos atrás porque nos retrasarías, viajaríamos más rápido sin tener que arrastrar a un lisiado. Cállate. Gruñó Esmeralda, incorporándose a pesar del dolor punzante. Recuerdo que tú también te quedaste quieta con la boca abierta, simplemente te enamoraste. Ya es suficiente para ambos, susurró Cinder, y tanto el asesino como el ladrón se estremecieron. Ambos tienen razón, continuó Cinder, mirando los colores de la llama moribunda. Sería terriblemente incómodo viajar con un compañero herido. Esmeralda se quedó quieta, con la mirada baja. Pero como desconocemos la ubicación de la doncella del otoño, también necesito a alguien en Vale. Cinder miró fijamente a Esmeralda a los ojos. Alguien en quien pueda confiar. Emerald miró hacia arriba, con expresión esperanzada y el corazón acelerado. Mientras te aseguras de que nuestras operaciones se desarrollen sin problemas en Vale, también necesito que mantengas los ojos y los oídos abiertos para detectar cualquier rastro de nuestra presa. Cinder arrojó un trozo de madera a las llamas. Emerald se señaló con el pulgar. Puedes confiar en M. Y el de nuestro enigmático conocido Ark. Esmeralda vaciló. ¿Harías eso por mí, Esmeralda? Cinder la enfrentó de nuevo, con expresión fría, pero con ojos infernales. Mientras Esmeralda miraba esas profundidades ardientes, recordó las primeras conversaciones que había tenido con Cinder. Sígueme y nunca volverás a tener hambre, dijo una vez Cinder. Los ojos de Esmeralda la miraron, y luego los ojos ardientes de Cinder. Gracias, sintió que su boca se movía. Cinderfall y Emerald Sustra y sabían la respuesta a su pedido incluso antes de que ella abriera la boca. Lo haré, Cinder, susurró Esmeralda, lo haré. Entre sueños de humo y fuego, los ojos de Emerald Sustra y se agitaron bajo sus párpados. Arco de la Revolución. Capítulo 12. Usurpador. No se trata de dominar al enemigo. Se trata de quitarle el poder que tiene, y lo haremos con el tiempo. Cinderfall, Rubí. Vol. 2. Extracurricular. Ninguna pieza se vuelve negra o blanca. Lo único que las distingue como amigas o enemigas es la dirección a la que miran. Lo que más me gusta de este juego es que las piezas que capturas pueden recuperarse, bajo tu control.
Jaune Arc, Arco de la Revolución. Capítulo 11. Se sabe poco sobre las circunstancias que llevaron a lo que ahora se conoce como el rescate en el campamento Omega, o lo que otros llaman la formación del tercer cráter Jaune Arc. Previendo de alguna manera un poderoso ataque Grimm, capaz incluso de abrumar al mismísimo ejército Atlas, Jaune Arc movilizó a su pequeño pero leal grupo de seguidores no solo para rescatar a miles de faunos, sino también a sus enemigos, los defensores atlesianos de Omega. Arc había logrado predecir un ataque Grimm incluso antes de que estos se reunieran, una hazaña que desconcierta profundamente a los estrategas y tácticos modernos hasta el día de hoy. Consciente de las deficiencias de la tecnología de comunicación atlesiana en aquellas montañas tormentosas, Arc pudo aprovecharse tanto de los Grimm como de los atlesianos, cubriéndose de nieve y estática, y avanzando hacia el campamento como fantasmas y espectros. Se sabe por la propia admisión de Adam Taurus, un poderoso, si no el más poderoso líder del colmillo en aquellos días convulsos, que él mismo rechazó apoyar la misión. A pesar de que Taurus le negó la ayuda, Jaune Arc logró aprovechar el liderazgo descentralizado del Colmillo Blanco y conquistó a los Alas Rojas, una facción menor del Colmillo Blanco dedicada principalmente a brindar atención médica a los refugiados faunos y proteger su bienestar. Haciendo acopio de unas reservas de coraje y astucia sin igual, el héroe Arc y sus seguidores lograron someter a todos los defensores de la base e incluso convencerlos de la rectitud de su causa, sin dejarse intimidar por probabilidades imposibles, siendo superados en número 3-1, 30-1, contando a los Grimm. La presencia de Winter Schnee, en aquellos días, una especialista en el ejército de Atlas, y su fuerza de tarea de 300 hombres, y una falta de apoyo que habría aplastado a hombres menores, Jaune Arc siguió adelante hacia la victoria. A lomos de su máquina de guerra personal, el arma de arco Ferrum Mors, una plataforma de armas bípeda con forma de trono, el inspirador liderazgo de Jaune Arc unió a la humanidad y al fauno, y condenó a las viles hordas de Grimm a las sombras de donde provenían. Incluso cuando Winter Schnee traicionó al héroe de Arco y disparó contra naves de transporte indefensas, algunas de las cuales transportaban a sus propios hombres, Jaune Arc no perdió la compostura. Sin armas navales ni miedo, se decía que Jaune Arc había abordado la nave de la heredera Schnee sin ayuda de nadie y había sometido personalmente a todos los combatientes enemigos a bordo. Según la famosa estudiosa de faunos Pinkie P, en un ataque de obsesión entusiasta, Winter Schnee escapaba de vuelta a Atlas e intentaba fabricar el Ferrum Mors de Jaune Arc. Entre las innovaciones más criticadas de Winter Schnee, se encontraba la cobarde de cubrir la cabina del mecha, lo que hacía que la máquina pareciera una tostadora con patas. El artefacto con aspecto de caja metálica se conocería posteriormente como el Paladín Atlesiano 290. Para gran vergüenza de Atlas y gran diversión del nuevo colmillo, los Schnee insistirían en la producción en masa e integración de la imitación inferior del Ferrum Mors en el ejército atlesiano. Atlas no reconoce ni niega estas afirmaciones, debido al daño causado por lo que sin duda fue una batalla climática entre el arquero y el tanquiller Schnee. La aeronave de Winter Schnee luego se estrellaría en el desierto de Grimlands. Para cualquier otro cazador, tales condiciones habrían significado una sentencia de muerte. Para Jaune Arc, esto fue simplemente un paseo muy entusiasta por el bosque. A pesar de esta gloriosa victoria, los 2000 faunos rescatados no fueron más que una gota en el océano en comparación con las enormes multitudes que aún sufrían a manos de amos indiferentes. Se sabe que las compañías que dependían de una mano de obra tan pesada habían utilizado este ataque para aumentar la seguridad y restringir aún más el control sobre los faunos. Esto, a su vez, despertó el temor de mayores represalias por parte del Colmillo Blanco en todo Remnant. Durante estos tiempos, bandas, organizaciones e incluso pequeños ejércitos de faunos, todos ellos con alguna afiliación al colmillo, habían comenzado a reunirse en Vale, lo que hizo que el ejército y el departamento de policía de Victoria anticiparan un gran aumento de los crímenes violentos en el Reino del Sur. Algo inusual para una organización tan dividida es que cada fuente primaria habló de un solo motivo. Habían venido para unirse bajo un líder. La pregunta entonces era ¿cuál? ¿Adam Taurus, Jaune Arc o alguien completamente diferente? Velvet Escarlatina, Caballero Blanco. Una biografía, capítulo 3.
Cinderval, gruñó Adam Taurus. Esto es obra suya. Su fiel teniente asintió bruscamente. Algo está pasando y no me gusta. Adam simplemente gruñó en respuesta, se dio la vuelta y tomó asiento en la cabecera de la mesa. Bajo su máscara blanca como el hueso, Adam entrecerró los ojos, fijándose en cada uno de sus subordinados de confianza. Por un instante, su mirada se desvió a su derecha, hacia donde solía estar Blake Belladonna, antes de cerrar los ojos con calma y concentrarse de nuevo en la tarea en cuestión. La sala de guerra era una habitación oscura y sencilla. El elemento central de la sencilla sala era una enorme mesa, un mapa tridimensional de Remnant, con todas sus montañas y mares conocidos tallados en ella. Las paredes estaban desnudas y sin decoración, salvo por los grandes estandartes del colmillo blanco que colgaban de los soportes. Adam contempló la bandera, la cabeza de la bestia escarlata rugiendo, con garras, sobre un campo blanco. Recordó la antigua bandera del colmillo, recordó a la vieja, sabia y serena bestia que miraba al frente, circunscrita sobre ese mismo campo blanco, y sintió el impulso de burlarse. Tontos ingenuos. Todos los gobiernos sobrevivieron y prosperaron, ante todo, porque monopolizaban la violencia, porque podían imponer sus leyes y el orden. ¿De qué servían las leyes sin hombres que las vigilaran y las hicieran cumplir? Si se eliminara la policía, se eliminaran los cazadores, se eliminaran los hermanos Grimm, el hombre se abalanzaría sobre sus hermanos como una bestia. Las instituciones políticas, la economía, ¿quién obtuvo qué, cuándo y dónde? Todo esto fue dictado por personas que tenían las armas. Al final, lo que importaba era el poder. Aquellos que tenían las leyes más justas y las intenciones más nobles habían caído, ya sea ante los que portaban armas o ante las fauces de los Grimm. Y, sin embargo, el pueblo, aunque eran ovejas, se negaba a ver las espadas que colgaban sobre sus cabezas. Si había algo correcto en las tonterías humanas de Cinder, era que los reinos estaban en manos de la confianza. Mientras el consejo gobernaba y dictaba políticas, era Ozpin quien llevaba las riendas de Vale. Algunos se burlarían de él y lo menospreciarían, considerándolo simplemente un director de escuela, pero Adam sabía que no era así. Si Ozpin decidía rebelarse, pintar al consejo que había tratado a sus cazadores y soldados como las armas y peones que eran, a quien permanecerían leales los cazadores, al consejo que había abandonado Mountain Glen a su suerte, que había enviado a sus camaradas a perecer, o al amable, paternal y sabio director que era a la vez padre, comandante y maestro. Aún así, el consejo confió en Ozpin hasta cierto punto, y por eso hubo paz. Eitlas combinó sus escuelas de combate y ejércitos, y la mayoría de los reinos redujeron sus ejércitos permanentes para dar paso a una fuerza de policía mundial, las Fuerzas Armadas Atlesianas. Sin embargo, si los atlesianos se lanzaban a la guerra, ningún reino, quizá ni siquiera las fuerzas combinadas de Mistral, Vale y Vacuo, podrían detenerlo. Pero al final, Mistral, Vale y Vacuo confiaron en Atlas y así hubo paz. La gente estaba ebria de paz y prefería ver la mentira reconfortante en lugar de la dolorosa verdad de que sus civilizaciones estaban asediadas por los Grimm desde el exterior. Las grandes puertas de la sala de guerra se abrieron y las temibles máscaras de sus tenientes más confiables entraron en la habitación. Y para sus adentros, Adam sonrió con suficiencia. Quítenles esa confianza, divídanlos y los reinos se desmoronarán, rompiéndose como paja en el viento. Adam tuvo que admitir que Cinder tenía buenas ideas. Por eso, solo sufriría moderadamente, comparado con lo que él había planeado para ella la primera vez que la vio. Sus hombres habían tomado asiento, sus máscaras blancas como el hueso lo miraban fijamente, iluminadas sombríamente por la débil luz de las velas. A pesar de su disciplina, Adam notaba que se estaban poniendo nerviosos. Ni el entrenamiento ni el papeleo podían apaciguar la irritación que les producía estar atrincherados en las profundidades del subsuelo. Las peleas entre sus soldados se estaban convirtiendo en la norma, en lugar de la excepción. La base, en lugar de ser el refugio seguro que al principio habían creído, se estaba volviendo cada vez más tensa. Adam gruñó. La traición de Blake, la fuga del personal del SDC en ese tren de carga, la emboscada de Cinder, Jauneart, demasiadas incertidumbres se estaban revelando, y eso estaba afectando la moral.
Su Fang tuvo que esconderse para evadir la respuesta atlesiana, así como cualquier posible represalia que una Cinder vengativa pudiera tener bajo la manga. Todo bien, al principio, él y sus hombres podrían haber aprovechado el tiempo para descansar y planear su siguiente movimiento, pero en cuanto reaparecieron, se encontraron en medio de la mayor movilización atlesiana desde la revolución de los derechos fauno. ¿Qué carajo pasó? Fue entonces cuando el grupo de trabajo, lleno de idealistas de Vale y varios Red Wings, regresó. Adán reprimió un escalofrío. El campamento Omega ya se había ido. Nadie pudo darle una respuesta directa sobre lo sucedido. Solo sabía que uno de los campos de trabajo más grandes de la SDC, en el que Atlas había invertido personalmente, había desaparecido de la noche a la mañana. Apenas quedaba rastro del campo en aquellas montañas desoladas. La única señal de su existencia eran los escombros de lo que antes eran sus imponentes muros. Los supervivientes regresaron con bajas casi nulas, pero, últimamente, habían mantenido un estricto secreto y entrenaban con un fervor casi religioso. Habían adoptado la costumbre de usar capas blancas sobre sus uniformes, con capuchas que les cubrían el rostro hasta las rodillas. Con los supervivientes llegaron los rumores. Algunos decían que bajo esas capas se ocultaban hombres y mujeres sin rasgos de fauno, humanos. Otros decían que habían rescatado una enorme armadura, pieza por pieza, reunida en algún lugar de las tierras Grimm, en un lugar secreto que ni siquiera Adam conocía. Y aún más gente hablaba de cómo esos supervivientes habían empezado a actuar con más rigidez, más brusquedad, con más disciplina, como si les hubieran reemplazado las espinas dorsales por acero. Sin embargo, los rumores no fueron lo único que trajeron los sobrevivientes. Junto con los sobrevivientes, había alrededor de 2000 mineros convertidos en refugiados del campo, y cada una de sus historias se volvió más salvaje y fantasiosa hasta la última. Temiendo lo peor, Adam tuvo que ordenar a los espías que se infiltraran en su propia organización solo para averiguar qué había sucedido, mientras que Kepela Suremiller y Jauneark simplemente y sin contemplaciones le habían encomendado la nada insignificante tarea de tratar, rehabilitar y asentar a los 2000 refugiados que acababan de rescatar. Adam Taurus era el azote de la humanidad. Era la venganza sangrienta encarnada, enviado por los dioses para castigar a la humanidad, y había pasado las últimas 2 semanas haciendo papeleo. Aún así, al menos, sus espías finalmente le aseguraron que tenían algún tipo de pista sobre lo que había sucedido en Omega, y tan pronto como terminaran sus informes, se pondría manos a la obra. Informe de situación. Gritó Adam, y uno de sus oficiales lo miró con ojos muertos bajo su máscara. 200 refugiados, totalmente recuperados, con documentación completa, dinero de bolsillo y trabajo, introducidos de contrabando en la región de Néstico, recitó el fauno casi autómatamente. Gastos totales: 36.000. Maldita sea, suspiró Adam, y pensar que ya estaban recortando costos de eso. Otro de sus oficiales se levantó de su asiento y dio su informe. 160, región de Inheim. 29.000. Tonterías. 120, repartidos entre el Val y Rondine. Costo: 28.000. Mierda. Otros 120, Valmore y La Roca. 30.000, necesitábamos conseguirles medicamentos. Mierda. En lugar de usar los recursos del colmillo blanco para atacar al enemigo, sus guerreros y cabezotas se dedicaban a contrabandear trabajadores hacia nuevas vidas por todos los reinos. Sus reservas de Lien se destinaban a alimentos y suministros en lugar de armas y municiones. En lugar de los decididos sonidos de los guerreros colmillo preparándose para las misiones, su base se llenaba con las risas de los niños jugando. Era desconcertante que él y sus hombres oyeran los lamentos y llantos de los hermanos Grimm. 220, introducidos de contrabando en el yermo de Mese como agricultores. También les dimos dinero extra para capital, y solo para, Adam Taurus se pellizcó el puente de la nariz. ¿Solo están a salvo? Ante los alentadores gestos de sus hombres, Adam continuó. ¿Cuántos refugiados más necesitamos asentar y a cuánto ascienden nuestros gastos totales hasta ahora? Su teniente miró hacia el cielo, haciendo impresionantes cálculos mentales antes de responder finalmente.
Quedan 1.306 refugiados por resolver, los gastos totales ascienden alrededor de 200.000 gravámenes. Maldita sea, eso era casi todo lo que habían ganado robando el último tren de carga de la SDC. Y hablando de eso, ¿cómo van los asaltos y redadas de trenes que habíamos planeado? ¿Tuvieron éxito?, preguntó Adam. Tuvimos que cancelarlos por falta de fondos. Necesitábamos sacar a la mayor cantidad de refugiados posible cuanto antes porque los gastos generales nos están matando. Maldita sea, Jaune. Hablaremos más de este asunto más tarde, dijo Adam para sí mismo, hay asuntos más urgentes que atender. Su teniente, aprovechando el momento, mientras los demás oficiales se apresuraban a guardar sus hojas de cálculo, dijo, ha habido un aumento constante de faunos que migran a Vale, y aunque hay algunos migrantes genuinos, la mayoría son miembros disfrazados del colmillo blanco de otros reinos. Aunque sus expresiones estaban ocultas bajo las máscaras, los oficiales reunidos adoptaron una actitud seria. Esto también era un acontecimiento reciente. Si bien el colmillo blanco tenía líderes, estos no estaban centralizados ni jerárquicos. El colmillo blanco tenía sus raíces en la Casa de las Fieras. Los faunos eran reunidos de los 4 reinos y acorralados en un pequeño espacio. La diversidad cultural, las docenas de familias y la falta de orden y estabilidad acabaron dividiendo a los prisioneros de la Casa de las Fieras en varios grupos. Lo único que impedía que estallara el conflicto era el odio compartido hacia la humanidad. Al final de la revolución de los derechos de los faunos, la mayoría de los grupos se habían disuelto e intentado reintegrarse a los reinos. Otros grupos no lo hicieron y permanecieron unidos para protegerse. La mayoría de los faunos que intentaron reincorporarse a los reinos se encontraron en una situación de gran desventaja. Carecían de posesiones y apenas tenían habilidades para alimentarse. La única habilidad relevante que poseían era el asesinato. Aunque algunos de ellos recurrieron al bandidaje, la mayoría se unió contra un mundo que los despreciaba. Cuando los abusos y la discriminación de los reinos resultaron una vez más insoportables, el mayor grupo de faunos, Colmillo Blanco, protestó, tomó las armas y el resto también. Si bien todos habían portado el estandarte del colmillo blanco, en realidad eran grupos independientes, cada uno con sus propios líderes y culturas, operando de forma autónoma. Esta resistencia sin líder les había resultado muy beneficiosa. A pesar de la capacidad de los reinos para, en teoría, aportar mucha más mano de obra y recursos que el colmillo blanco, simplemente no podían permitírselo. Los reinos ya tenían las manos ocupadas conteniendo la marea de Grimm, y su estructura de mando descentralizada significaba que el colmillo blanco no podía ser aniquilado decisivamente. Si un líder del colmillo blanco era asesinado, su grupo no se desintegraba. Al contrario, otras células lo usaban como un llamado a la acción para seguir creciendo. Sin embargo, cada grupo se mantenía en su mayoría aislado, si podía, dado que casi todos tenían ideas diferentes sobre cómo dirigir el colmillo. Los alas rojas, por ejemplo, dedicaban más atención a curar a los hambrientos y enfermos que a contraatacar. Los faunos de la Legión de Acero estaban paralizados por viejos, rígidos y obsoletos códigos de honor. El colectivo Kinglon era menos una fuerza revolucionaria y más un negocio, luchando no por el futuro, sino por sus propios fines lucrativos. Adam, sin embargo, respetaba a los escamas negras del norte. Operaban dentro de las posesiones de Atlas. Como una tortuga, esperaban una debilidad, una brecha en las defensas de madera de hierro, y como una serpiente, atacaban. Hablaban con suavidad, pero golpeaban con más fuerza. Estas eran 4 facciones entre muchas, pero los colmillos que entraron en Vale pertenecían a una de las 4. Adam sabía que, al igual que Menagerie, muchas de estas facciones tenían enemistad entre sí, pero justo ahora aparentemente pudieron reunirse en Vale todos a la vez, sin entrar en conflicto. Esta era la calma antes de la tormenta. Algo grave estaba sucediendo, y él no tenía ni idea de qué era. Bueno, no tengo idea, pero tengo una ligera sospecha. Cinderval, gruñó uno de los oficiales, mostrando los colmillos. Adam gruñó en respuesta. Los planes de la mujer roja habían sido relativamente acertados, pero el hecho era que ella los veía como un medio para un fin. Ella necesitaba el colmillo no la necesitaba a ella.
Él ordenaría con calma a los hombres a la muerte siempre que creyeran genuinamente en la rectitud de su causa, pero morir por las maquinaciones desconocidas de Cinder. Adam apretó los dientes, sus planes incluían sacrificar a sus hombres por diversión y cortinas de humo, entre otras cosas. Cinder era peligrosa, cualquiera con 2 dedos de frente lo sabría. Era impredecible, vengativa y, por desgracia, buena en lo que hacía. De alguna manera había logrado encontrar el campamento de Adam en Foreverfall, y a él no le extrañaría que le diera la noticia a Ozpin. Necesitaban neutralizarla mientras estaba débil. Sabemos que todavía tiene agentes en Vale, dijo otro oficial. ¿Qué se ha hecho con ellos? ¿En serio? ¿Qué están haciendo? Tengo entendido que se han asociado con Roman Torchwick. ¿No está tomando prestados músculos de Ixion? Sirve al mejor postor, quizás deberíamos. Cuando la mesa empezó a calentarse y a conversar en voz alta, Adam levantó una mano y se quedaron en silencio. Otro oficial se levantó de su escritorio, con una sonrisa burlona en sus labios. Mis hombres informan que la chica con la que estaba fue llevada recientemente a un hospital en Western Valley. ¿Ah, sí? Gruñó Adam. La cabeza hueca que Glinda Godwich derribó estaba ahí dentro. La llevaron de urgencia a un hospital bajo custodia policial. Que yo sepa, están esperando a que recupere el conocimiento antes de comenzar el interrogatorio. Adam frunció el ceño. Por un lado, suponía que debería alegrarse de que uno de los activos de su enemigo quedara fuera de la ecuación. Por otro lado, si Cinder le había dado a la chica alguna información que implicara al Colmillo Blanco o sus operaciones, entonces bien podrían esperar una visita de los cazadores dentro de poco. Cinder ya había desenterrado, inexplicablemente, el campamento secreto que habían construido para el reciente robo del tren. ¿Qué más sabía de ellos? ¿De verdad quería Adam averiguarlo? Por otro lado, metafóricamente, dependiendo de cuánta suciedad supiera la muchacha, ella era una potencial influencia contra la propia Cinder. Estaba seguro de que podría hacer cantar a la pequeña ladrona de Cinder y que no la dañaría demasiado. ¿Qué hacemos, señor?, preguntó su teniente. Mis hombres se han infiltrado en el hospital, exclamó el oficial con entusiasmo. Todo está listo, señor. Estamos listos. Nuestro enemigo es fuerte, dijo Adam, y los presentes cuando Cinder atacó se erizaron de ira. Los tres lograron casi aniquilar a toda nuestra fuerza operativa ellos solos. No los subestimaremos otra vez. Envíen a todos los hombres que podamos prescindir. Adam se levantó de su asiento. Quemen el hospital si es necesario, pero tráiganla con vida. ¿Cómo que está vivo?, rió el teniente. Necesito su lengua, no sus brazos y piernas. El oficial la saludó elegantemente, pero antes de que pudiera comenzar con su tarea, el teniente de Adam le puso una mano en el hombro y le pidió que volviera a sentarse. Bien, Adam miró de izquierda a derecha, observando a sus subordinados restantes. Solo hay un tema más que estamos aquí para discutir. Toda charla en la habitación se había desvanecido, todas las máscaras en la habitación se habían girado y lo miraban. Jaune Ark, Adam escupió el nombre como si fuera una maldición. La tensión en el aire se intensificó al mencionar su nombre. Algunos observaban con nerviosismo las sombras, ahora amenazantes, de la habitación, mientras que la mayoría aferraba sus armas con fuerza. Las reacciones de sus hombres hicieron que Adam se sintiera reivindicado en su odio hacia Jaune Ark, el portador de papeles. Ark solo había actuado una vez, y el café ya era muy caro en la base. Todos sus planes a corto plazo se retrasaron, y tuvieron que eliminar todos los lujos que la base necesitaba para ahorrar. Estos lujos incluían agua caliente y fría para el baño, aire acondicionado, televisión, mantas, sueño y días libres. Adam estaba dispuesto a apostar a que solo vería ojeras bajo las máscaras de grin de sus subordinados. Ese gilipollas. Adam le hizo un gesto a su teniente, y este jugueteó con los controles bajo el escritorio. De inmediato, la bandera de Colmillo Blanco sobre su asiento empezó a parpadear, revelando que en realidad era una pantalla negra y uniforme, usada por oficiales, tácticos y estrategas de Colmillo para planificar asaltos, estudiar mapas tácticos y ver películas cuando se aburrían. Mis espías personales, comenzó Adam Taurus, nos han entregado una grabación de video tomada de lo que supuestamente era la máquina de guerra personal de Jaune Ark.
Aunque dicen que gran parte de la información se perdió debido a los daños en la batalla, debería haber suficiente para determinar qué sucedió exactamente en el campamento Omega. Como era de esperar, la noticia se había extendido. Todos los ojos estaban puestos en él, en silencio, esperando, pendientes de cada una de sus palabras. Adama sintió una vez más y la pantalla cobró vida. Las escenas de pantalla dividida mostradas en la pantalla fueron suficientes para dejar a los ocupantes de la sala de guerra sin aliento. Era, por definición, una pesadilla. Hordas de Grimm arrasaron lo que reconocieron como instalaciones militares atlesianas, mientras la nieve misma se teñía de ricos tonos carmesí. Manadas de Beowulfes y Ursai avanzaban sin obstáculos, trepando sobre lo que parecían ser las gruesas piernas de un gigante de acero. Nevermore cubría el cielo. Alas negras oscurecían incluso la brillante y destrozada luna mientras la nieve se arremolinaba. Justo frente a la cámara principal, la colosal y oscura figura de un Goliath se alzó por un breve instante antes de cargar. La cámara temblaba a cada paso hasta chocar con la máquina de guerra. Los oficiales del colmillo blanco miraban fijamente la pantalla, con la garganta seca. Al vivir fuera de la protección de los consejos, temían a los Grimm más que a los reinos, pues fuera de esos muros, no había duda de a quién pertenecía realmente Remnant. Sin embargo, a pesar de todo este terror, había una figura que infundía verdadero miedo en sus corazones. Un alimento permaneció rígido e inmutable, el de un niño de cabello rubio envuelto en una capa blanca, dos niñas acariciando amorosamente sus piernas y sosteniendo al Grimm mientras él descansaba en un trono de hierro. Mientras el Goliath cargaba, el Nevermore se zambullía y los Beowulfes se acercaban cada vez más a su forma, hizo lo que ninguno de ellos esperaba que hiciera. Rodeado de muerte segura y desesperación, Jaune echó la cabeza hacia atrás y se rió. Los oficiales miraron embelesados la pantalla y su sangre se convirtió en hielo. Ja 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 ja. Jaune se levantó de su trono, espada en mano, y salió corriendo de la cabina a toda velocidad, directo hacia el Goliath. Cuando Jauneark saltó de su cabina, directamente a los grandes ojos escarlata del Goliath, Adam Taurus se dio cuenta de algo. Adam Taurus lo sabía, no lo lograría. Jauneark tenía muy poco espacio para ganar velocidad, no daría ese salto. Sin embargo, parecía que Jauneark también lo sabía, ya que tan pronto como saltó de su máquina de guerra, aterrizó justo encima de una ursa que estaba escalando y pateó su cabeza, usándola como un trampolín literal hacia la victoria. Maldición. Levantando su espada sobre sus hombros en un agarre inverso, Jauneark se elevó y se lanzó hacia abajo, hundiendo su brillante espada profundamente en el ojo izquierdo del Goliath. La sangre y el licor Grimm brotaron y se rociaron desde el ojo arruinado, mientras el Goliath soltaba un aullido inquietante y dolorido. Varias personas quedaron boquiabiertas ante la vista. Mientras el Goliath aullaba de forma inquietante y sacudía la cabeza para liberarse de Jaune, todos los ojos se centraron en un detalle que parecía fuera de lugar en el paisaje infernal de Omega. Jauneark estaba cayendo al suelo, con la espada en la mano y una sonrisa en su rostro. No era una sonrisa para intimidar, ni para mostrar falsa bravuconería. No, la forma en que sus músculos faciales se relajaban, la forma en que sus ojos se cerraban, la forma en que sus labios se apretaban al levantarlos. Jaune estaba feliz. Legítimamente feliz. Mierda santa. La sonrisa perfecta de Jauneark quedó congelada en la pantalla. La transmisión se detuvo, indicando el final de la grabación, pero nadie apartó la vista de la pantalla. «Es un psicópata», susurró finalmente uno de los oficiales, rompiendo el silencio casi opresivo. «Mira esa sonrisa», murmuró otro, con los ojos aún fijos en la pantalla. Está genuinamente feliz. ¿Se drogó después de matar a ese Goliath? No, mira cómo se rió incluso al principio. Antes era feliz. Estar en peligro mortal, rodeado de enemigos, le divierte. Antes se reía, pero desde que apuñaló a Goliath en el ojo, se sintió completamente contento. Un dedo señaló temblorosamente la pantalla. ¿Me estás diciendo que se droga al meter su espada en las cosas? Otra cabeza enmascarada soltó una burla nerviosa. Vamos, todos, este video es claramente falso. Plantado por el arco para despistarnos. No, susurró el teniente. Los espías garantizan que esto es auténtico. Otro hombre respiró hondo para tranquilizarse.
Esto explicaría algunas de las historias que circulan en la base. No quedó nada de la base después de la operación, susurró Adam, y el clamor se apagó. Probablemente no hubo supervivientes del lado de Atlas, y del campamento solo quedaron los escombros de las paredes. Los faunos empezaron a prestar atención al ver esas implicaciones. A pesar de que Atlas dejó solo un equipo mínimo para cuidar el campamento, descubrieron que se habían enviado fuerzas especiales del ejército atlesiano para reforzar temporalmente las defensas hasta que terminara la producción de su nueva hornada de caballeros atlesianos. Incluso superados en número y armamento, los atlesianos eran lo suficientemente competentes como para repeler las incursiones de los Grimm, o al menos, escapar con algunos de sus trabajadores faunos. El hecho de que no hubiera personal atlesiano en la transmisión de video, que el campamento estuviera completamente destruido, así como el hecho de que las fuerzas de Ark regresaran con pocas bajas y casi el mismo número de trabajadores, solo podía significar. ¿Quieres decir?, entonó lentamente uno de los oficiales, que Jaune Ark mató a los defensores hasta dejarlos solos. Entonces las bajas entre sus hombres serían mayores, dijo otro con la garganta seca. Creo que usó a los Grimm como distracción para Atlas, lo que le permitió colarse y clavarles el cuchillo en las costillas. ¿Usar a los Grimm?, preguntó otro con incredulidad. ¿Nos estás diciendo que, qué? Un centenar de hombres verdes, de alguna manera, reunieron una horda como esa y la manipularon para atacar a Omega. Señaló la pantalla. Imposible. ¿Y qué? Jaune Ark simplemente agita las manos, y llega una horda mágica de Grimm, derrota a Atlas y lo deja ir a él y a sus hombres. Negatividad, se dio cuenta Adam Taurus, y todas las miradas se volvieron hacia él. Los Grimm se sienten atraídos por la negatividad. Ese señor. Hay maneras, dijo Adam con tono sombrío, de invocar miedo y pavor, haciendo que incluso las fuerzas más disciplinadas entren en pánico, y que sirvan como medio para atraer a los Grimm. Tácticas terroristas, repitió el teniente. El campamento está enclavado en lo profundo de las tierras Grimm, explicó Adam. Piénsenlo, el campamento que custodiaban fue despojado de la mayoría de sus guardias. Los atlesianos que llegan son unos malhechores. Es de noche cerrada y están en medio de una tormenta de nieve, cuando de repente, sus amigos empiezan a desaparecer uno a uno. Él los aterrorizó. Imagina encontrar de repente a tus camaradas, degollados, mutilados, con las costillas abiertas y las entrañas colgando, con el rostro lleno de terror, reflexionó Adam. Mata a los suficientes, y hasta el atlesiano más disciplinado se pondría nervioso. Los jefes de mesa se quedaron contemplativos. Era una mina de polvo. Hay muchas maneras de ser creativo con una cantidad casi ilimitada de polvo. Su espada está afilada, debe haber desollado a algunos. Hay muchas cosas para empalar y colgar a la gente allí, también podría mantenerlos vivos para que griten un rato. Aún así, uno de los oficiales más jóvenes se rascó la cabeza. ¿De verdad parece Jaune Ark del tipo, que hace eso? Adam simplemente le dirigió una mirada vacía e hizo un gesto hacia la pantalla, donde Jaune Ark sostenía una espada empapada en sangre, sonriendo como un loco. Punto demostrado. Aún así, pase lo que pase, la voz de Adam era sombría. Esto solo confirma lo que ya sabemos de Jaune Ark. Que es un asesino poderoso, astuto, despiadado, desconocido e inestable. Adam se volvió hacia sus hombres. Investiguen sus motivos y averigüen sus lealtades. Necesitamos saber si es otro perro de ataque de Ozpin, pero no se atrevan a ofenderlo sin mis órdenes. Actuaremos en cuanto estemos seguros de sus capacidades y objetivos, pero hasta entonces, andaremos con cuidado. Las cabezas enmascaradas asintieron con silenciosa determinación. Jaune Ark, rechinó Adam, es una amenaza, un psicópata sediento de violencia por la violencia misma. Quiero que todos estén en guardia a su alrededor, y quiero que investiguen y sigan a sus hombres leales. Adam Taurus se levantó de su silla y atendió personalmente a las miradas enmascaradas de todos los presentes. Con voz lenta, casi solemne, habló. ¿Quién sabe qué hará a continuación? But, un dedo rubio pinchaba repetidamente la mejilla oscura de la muchacha dormida. No, nada. La ladrona, con su pelo verde menta y su cuerpo ágil, ni siquiera se movió.
Ningún ojo rojo abrió los párpados. Jaune Ark, sentado junto a una silla junto a su protegida dormida, estaba aburrido. Bud le dio otro toque en la mejilla. A pesar de sus insistencias, ella permaneció inmóvil como una estatua. Tenía que admitirlo. Era absolutamente surrealista ver a una de sus enemigas, tan rápida, letal y hábil, tan indefensa. Despojada de su ropa y su cuero, Jaune jamás habría creído que la chica dormida con la bata de hospital era una especie de bandida si no hubiera luchado, o mejor dicho, si no le hubiera pateado el trasero. Jaune Ark se recostó en su silla, con la Croce Amors desenvainada sobre su regazo, por si acaso. Poco después de sacar a la niña del bulto en llamas, llegaron el departamento de policía de Vale y los bomberos, con las armas desenvainadas y la mirada alerta. Mientras llevaban a la niña al hospital más cercano, Jaune levantó las manos para intentar calmar a los oficiales allí reunidos, pero la situación podría haberse complicado de no ser por la bienvenida de un amigo que calmó la situación. ¿Cómo está?, preguntó la comisionada Jade Gordon, entrando en la habitación del hospital con una bolsa de papel. No se ha movido, bostezó Jaune, tocando la nariz de la niña inconsciente. Qué lástima, comentó Gordon, sacando un sándwich de la bolsa y entregándole uno a Jaune. Al parecer, el coche destartalado en el que viajaba era el vehículo de escape de Roman Torchwick, tras un encontronazo con unos cazadores que pasaban por allí. Jaune asintió en agradecimiento. Comida gratis era comida gratis, Roman Torchwick. Delincuente, murmuró Gordon entre mordiscos. Se le busca por 76 casos de robo a mano armada, asesinato, incendio provocado, cruzar la calle imprudentemente, delitos contra la moda y, en general, por ser un imbécil. Gordon tragó saliva. Es un capullo. Jaune dio un mordisco. Jamón y queso. Entonces esta chica es cómplice suya. Gordon lo miró fijamente. En realidad, no estamos muy seguros. Los cazadores que abatieron al toro mencionan a alguien de piel clara con un vestido rojo, no a alguien de piel oscura con un traje blanco y verde oliva. Las armas tampoco coinciden. Luego hubo una especie de pelea. Jaune tragó saliva, se atragantó un poco con la comida y se limpió la boca con la manga. No puedes revisar la escena del crimen en busca de no sé, balas o casquillos o algo así. Lo hicimos. Gordon frunció el ceño mientras sacaba 2 vasos de papel con café. Eso es lo extraño. No hubo ningún daño. Sin daños. ¿Cómo que sin daños? Jaune arqueó una ceja mientras tomaba un sorbo. Comparado con el café que Coco sirvió, esto bien podría haber sido agua. Gordon se bebió la taza de un trago y luego sacó otra taza de café. No hay daños. Los cazadores no paraban de hablar de cómo una mujer vestida de rojo invocó a un dragón en llamas sobre los tejados. Sin embargo, apenas hay daños por fuego en la escena, y uno pensaría que los testigos recordarían haber visto un dragón en llamas estrellarse contra sus tejados en plena noche. Qué raro, dijo Jaune encogiéndose de hombros. Lo sé, asintió Gordon, bebiendo otra taza. Intentamos que los cazadores fueran examinados por abuso de drogas o sustancias, pero el director Ospin llegó y se hizo cargo. «Ospin», exclamó Jaune con voz ahogada. «Espera, ¿de verdad tienes permiso para revelarme tanta información?» ¿Por qué no? La voz de Gordon tenía un matiz de amargura. Los cazadores ya se han hecho cargo de estas investigaciones, y si lo han hecho, más vale que se lo diga a un cazador de confianza. ¿Cazador? Jaune parpadeó. Yo. No entré en Beacon. Lo conseguirás tarde o temprano. Sigue intentándolo, chico. La mirada de Gordon se suavizó un poco, y ella le dio una palmada en el hombro. No te preocupes, chico, has hecho mucho. Te mantendré al tanto de cualquier novedad, al menos, de las que encuentre. Gracias, señora. Jaune se levantó de su silla y salió de la habitación, estirándose mientras lo hacía. Jaune se masajeó las sienes con cansancio. Seguía cargando la mochila con todas sus pertenencias, y empezaba a dolerle los hombros. Era de noche cerrada, y salvo por el escaso personal nocturno del hospital y los policías que patrullaban, los pasillos estaban vacíos. Los pasos de Jaune casi resonaban en los amplios pasillos, y al mirar por la ventana, parecía que afuera solo había oscuridad.
El olor a antisépticos y medicamentos impregnaba el aire, y Jaune recordó cuando conoció a la chica a la que apodaba Revolver. Jaune se mordió el labio. Había un detalle importante que estaba olvidando, pero habían sucedido tantas cosas desde entonces que a Jaune le costaba recordarlo. Respiró hondo mientras bajaba varios tramos de escaleras en el gran complejo hospitalario. Bien, tenía que reorganizar sus pensamientos, releer sus notas mentales, que estaba olvidando. Jaune abrió los ojos de golpe, alarmado. Pirene. Mierda, había abandonado a Pir. Se había ido directo al hospital con el departamento de policía de Virginia y no se molestó en volver a la colina donde estaban descansando. Jaune sacó su pergamino, solo para darse cuenta de que, en realidad, había olvidado pedirle su número. Papá estaría muy avergonzado. Jaune se cubrió la cara con las manos y suspiró. Había arruinado por completo sus posibilidades con ella, no. Aún. Jaune gruñó. Por frustrante que fuera, había algo más que se le escapaba. Se obligó a recordar aquel fatídico día en que conoció a Adam, L.T. y Olivine Tiresias. Olive, sí, también era muy mona. No había muchos faunos en las aldeas que rodeaban la mansión Ark, y mientras viajaban juntos a Vale, la mirada de Jaune siempre se fijaba en su delicada cornamenta casi blanca. Tenía esa mirada perfecta y tímida de vecina, y la forma en que lo miraba sutilmente cuando creía que no la veía era adorable. Concéntrate, Jaune. Jaune frunció el ceño mientras bajaba varios tramos de escaleras en el gran complejo hospitalario. Bueno, decir complejo era quedarse corto. El lugar podría funcionar también como un pequeño fuerte, y ahora que Jaune lo pensaba, probablemente estaba destinado a hacerlo. Muros altos, bueno, no tan altos como los de Omega, por supuesto, rodeaban el complejo. Los estacionamientos eran amplios, fácilmente reconvertibles como zona de evacuación o refugio improvisado, y había muy pocas salidas, y cada una tenía gruesas puertas de acero antipolvo listas para bloquear la entrada. Los reinos estaban llenos de edificios como estos, construidos como contingencia para emergencias, especialmente las de los Grimm. En caso de que los Grimm lograran abrir una brecha en las murallas de Vale, el reino podría evacuar fácilmente a sus habitantes a pseudo-refugios fácilmente defendibles como estos, mientras los cazadores y los militares los aislaban y los desmantelaban poco a poco. Una horda de Grimm podía atravesar las barreras naturales de Vale, pero reforzarlas era una pesadilla logística, según los expertos. Por muy extraños que fueran los Grimm, cualquier fuerza atacante aún tenía que cruzar cadenas montañosas enteras para llegar a Vale a pie. Jaune bajó a la planta baja y, como era de esperar, el vestíbulo principal estaba completamente vacío, salvo por la recepcionista soñolienta que bostezaba tras el mostrador. Jaune chasqueó la lengua, exasperado. A estas alturas, sería difícil encontrar transporte de vuelta al club. Bueno, eso, y el hecho de que seguía sin dinero desde que le tiró la cartera al viejo y loco dueño de Albus. Deseaba que el presumido caballo estuviera aquí ahora mismo. Le empezaban a doler los pies y los hombros de tener que cargar con su mochila por toda la ciudad. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par. Bien, el caballo. Conoció por primera vez a Revolver en lo que creía que era el camino a Vale, después de lograr pedir prestado a Albus esa anciana. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par. Ahora recordaba lo que pasaba. Se bajó de Albus y trató de ayudar a una niña pequeña, solo para que ella desapareciera y él descubriera que había sido engañado para caer en una emboscada. Ilusiones. Jaune se dio la vuelta. Por supuesto. No hay daños. Los cazadores no paraban de hablar de cómo una mujer vestida de rojo había invocado un dragón en llamas sobre los tejados, resonó la voz de Gordon en su cabeza. Sin embargo, apenas hay daños por fuego en la escena, y uno pensaría que los testigos recordarían haber visto un dragón en llamas estrellarse contra sus tejados en plena noche. Los cazadores que los perseguían fueron arrastrados por ilusiones. Los cazadores que abatieron al toro mencionan a alguien de piel clara con un vestido rojo. Los rasgos de Jaune se tensaron en una mueca ceñuda. Uno de sus atacantes ese día había sido un hermoso arquero de rojo con las que debían ser las mejores piernas que Jaune había visto jamás. Torchuic Romano.
Delincuente, buscado por 76 casos de robo a mano armada, asesinato, incendio provocado, cruzar la calle imprudentemente, delitos contra la moda y, en general, por ser un imbécil. Es un capullo. Jaune frunció aún más el ceño. Este último tenía que ser el apestoso luchador canoso de gris. Definitivamente tenía la etiqueta de pendejo presumido escrita en su cuerpo, además del estilo de una babosa retrasada. O sea, caquis andrajosos en medio del maldito bosque. Este tipo estaba a la altura de todos esos maníacos que disfrutaban de usar tacones de aguja, faldas y capas en combates mortales. Jaune se ajustó la capa al cuerpo. Hacía bastante frío esa noche. Miró hacia la amenazante silueta del hospital, una sombra amenazante contra el cielo nocturno sin estrellas. Fue sorprendente lo diferente que se veían las cosas por la noche. Sus ojos iban de derecha a izquierda. Ahora, desprovisto de luz solar y de gente, el complejo hospitalario parecía menos un lugar de curación y más la fortaleza en expansión que era. Sus ojos se entrecerraron, recordando los sucesos de Omega, donde cada rincón y punto ciego podía ocultar fácilmente a un grupo de guardias, atlesianos o Grimm. Donde cada sombra parecía moverse y parpadear como si estuviera viva y planeando su muerte. Su mano fue a la empuñadura de su espada antes de poder detenerse. Jaune negó con la cabeza. Quizás se estaba volviendo paranoico. Este era un hospital fortificado en pleno valle, con una fuerza policial dentro. Era imposible que algo saliera mal, ¿verdad? Bien. ¿Escuchaste algo? Le gritó a su amigo un policía con el desafortunado nombre de Rexir Murphy. Probablemente solo el viento, respondió su compañero, Leroy Herkins. Maldita sea, hombre, nunca digas eso, murmuró Murphy, mientras acariciaba su sable de luz. Nunca es solo el maldito viento. Cualquiera que diga eso siempre acaba siendo el primero en morir cuando empieza la mierda. Tranquilo, hombre, dijo Leroy, reclinándose en su asiento y bostezando. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Murphy saltó de su asiento, apuntando con el dedo al rostro de su compañero y con el arma desenvainada. Mierda, hombre, ¿quieres morir? Lo único que nos falta ahora mismo es una pareja teniendo sexo. No sé, el policía levanta las cejas sugestivamente, ¿quieres empezar algo? Eres heterosexual, dijo Murphy con seriedad. Soy heterosexual. Nos aseguramos. El comisionado Gordon está justo detrás de esta puerta. ¿Qué podría salir mal? Pregunta Leroy encogiéndose de hombros. Es una noche tranquila y nos dieron un trabajo fácil. Por lo que a mí respecta, estamos bien. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, Gordon irrumpió por la puerta, luciendo el epítome de la ira total. Donde otros policías habrían retrocedido, Leroy saludó con la mano. ¿Cazadores otra vez? Ospin, refunfuñó Gordon apretando los dientes, va a enviar a alguien a recoger a nuestro sospechoso esta noche. Sin instrucciones, sin agradecimientos, sin peticiones, sin explicaciones. Saben que algo pasa, con los movimientos de Atlas y el SDC, y con todos los talleres de polvo atacados, pero nos dejan al margen. De nuevo. Otra vez, dijo Gordon alisándole el abrigo. Y me han pedido que lo recoja porque, al parecer, no tiene transporte. Ante esto, Murphy arqueó una ceja y dijo, ¿no puede alguien más hacerlo por ti? Gordon soltó una risa áspera. No, a este ya lo conozco. Nadie en la fuerza sobreviviría a él, y al menos podría sacarle algunas respuestas. Leroy se encogió de hombros y Murphy volvió a sentarse. Permanezcan alerta, instó Gordon, girando sobre sus talones y desapareciendo de la vista. Estoy bastante seguro de que esto empeorará antes de mejorar. El conserje del hospital continuó fregando los impecables pisos, poniendo especial cuidado en mantener su rostro apuntando hacia abajo y oculto por el cuello de su uniforme. Las orejas de Fauno, ocultas por la gorra del uniforme, se animaron al oír pasos fuertes y decididos, muy parecidos a un andar impaciente, que cruzaban el pasillo y entraban en las salidas. El conserje esperó, y pronto oyó el inconfundible ruido de un coche alejándose en la distancia.
Si él podía oírlo desde donde estaba, seguramente sus compañeros, escondidos como estaban, también podían oírlo. El comisario de policía ha abandonado el edificio, susurró en el receptor oculto en su cuello. Inesperado, pero bienvenido, llegó la áspera voz del teniente de Adam. Todo va segundo planeado. Nuestras fuerzas han rodeado el complejo de incógnito y se estima que sus refuerzos llegarán en 7 minutos. El conserje continuó trapeando, sin querer dejar de actuar incluso cuando creía que estaba solo. En el mejor de los casos, podremos lograrlo sin que nos detecten, continuó el teniente, pero hay novedades recientes. El conserje continuó sumergiendo su trapeador en el agua, limpiándolo. Los ojos de Adam Taurus están puestos en esta misión. Te da permiso para emplear la fuerza y la violencia que consideres oportunas, con la condición de que captures a la chica. El conserje tuvo que contenerse para no esbozar una amplia sonrisa. Por el borde de su audición, mucho más potente de lo que los humanos podrían siquiera soñar, pudo oír una suave melodía familiar que sonaba en uno de los baños de arriba. Estamos aquí, había querido decir el código. Sus refuerzos han llegado, rugió el teniente. Comience la operación. Jauneark abrió las puertas de golpe. Acelerando el paso, volvió a entrar en el vestíbulo, con la intención de transmitirle al comisionado el conocimiento que acababa de recordar, hasta que algo lo congeló en su lugar. Sus palmas habían empezado a sentir un hormigueo. Había aprendido a confiar en sus instintos hacía tiempo. Al diablo con las consecuencias, con el crujido del acero contra el acero, desenvainó su espada y desplegó su escudo. Con un cuerpo que parecía cobrar vida propia, Jaune alzó el escudo hacia adelante, manteniendo la espada a su costado, a la altura de la cintura, apuntando al cielo en la guardia media del arco, una postura principalmente defensiva diseñada para contraatacar tras una defensa exitosa, y una de las pocas lecciones que su familia había logrado enseñarle. Era su sustento y le salvó la vida más de una vez. Reflexivamente, respiró rápidamente y se preparó para el ataque entrante, pero no hubo ataque. Jaune parpadeó, tras su escudo, y luego relajó un poco la postura. Aún le picaban las palmas de las manos, pero nada parecía diferente en el vestíbulo del hospital desde que lo dejó. Los suelos seguían impecablemente limpios, la recepcionista seguía dormitando sobre el mostrador y todos los cómodos asientos tapizados en verde azulado seguían vacíos. Jaune arqueó una ceja. No era precisamente silencioso al entrar en la habitación y preparar sus armas. La recepcionista debía estar bastante cansada para dormirse. Aún así, quizás había visto algo. Debería preguntar. Jaune dio un paso adelante y extendió una mano para sacudirla, pero ella no reaccionó. El hormigueo en las palmas de sus manos se intensificó. Jaune la sacudió con más fuerza y ella se desplomó hacia atrás en su silla, con los ojos cerrados, el rostro en paz y la garganta abierta de par en par. El cansancio que sentía Jaune se desvaneció y se le heló la sangre. Obligándose a respirar con normalidad, sus ojos recorrieron la habitación en busca de amenazas. Aún sangraba de la herida, y había pasado menos de una hora desde que salió del edificio y la recepcionista seguía con vida. Una vez más, el área de recepción parecía tan vacía como cuando la dejó, excepto por el detalle adicional de la sangre que se acumulaba lentamente y manchaba de carmesí las baldosas blancas. Conteniendo la bilis que le subía por la garganta, se armó de valor y observó el cuerpo aún caliente. El uniforme de la recepcionista, salvo por las manchas de sangre del cuello, seguía impecable, como recién planchado. Su cabello aún estaba recogido en un moño limpio, su rostro aún conservaba una serenidad cautivadora, y sus brazos y piernas no presentaban moretones ni decoloraciones. Aquí no hubo lucha, ella fue asesinada mientras dormía. El hielo en su sangre dio paso lentamente al fuego. La herida era limpia, precisa, profesional, el tipo de herida que su familia le había enseñado a infligir. Quienquiera que la hiciera estaba entrenado. No era la obra de un aficionado con una espada, y créanle, conocía la obra de un aficionado con una espada. Después de todo, lo era. No, era la obra de un profesional. Su control sobre Croziamore se intensificó.
Esto era obra de un cazador rebelde o de un asesino, pero quienquiera que fuese, la gente de este edificio estaba en peligro. Por supuesto, había policías estacionados aquí además de la seguridad del hospital, pero si el enemigo era un cazador, o incluso un cazador en entrenamiento, entonces era prácticamente muerto. Los ojos del comisario Jaune se iluminaron, tenía que llegar hasta el comisario. El comisionado estaba en peligro, y por extensión, también su ladronzuelo inconsciente. Además, Ospin se había hecho cargo de la investigación, así que si el comisionado lograba informarles, podrían conseguir cazadores para reforzarlos. Jaune echó un último vistazo al cadáver de la recepcionista. La sangre aún no se había coagulado, aún era una víctima reciente, lo que significaba que el asesino, o los asesinos, seguían cerca. En ese momento, la habrían matado poco después de que Jaune saliera del hospital, si este se hubiera quedado un poco más. Jaune despertó de su ensoñación. En cualquier caso, el enemigo seguía acechando por los pasillos de este edificio, y hasta que consiguieran refuerzos de cazadores, la comisionada necesitaría toda la ayuda posible. Sus ojos azules brillaban con una determinación sombría. Si había algo de lo que era capaz, era de desgaste. Con la espada en la mano y un último aliento, Jaune echó a correr, adentrándose de cabeza en los silenciosos pasillos. Capítulo 12 Fin. Disculpe, señora, preguntó Pirene, despertando a la recepcionista del hospital. Lo siento, pero necesito su ayuda. ¿Qué? ¿Qué demonios? Murmuró la recepcionista, antes de jadear y enderezarse. Ay. Disculpe, me quedé dormida. ¿En qué puedo ayudarle? Pir le dio una sonrisa. Estoy buscando a una amiga mía, cabello rubio, ojos azules y una capa blanca. La recepcionista se llevó la mano a la barbilla. Tiene una espada blanca atada a su cadera. Los ojos de Pir se iluminaron y asintió. Por suerte, desde sus armas hasta su vestimenta, los cazadores realmente destacaban y, por lo tanto, eran más fáciles de recordar. Por supuesto, esto también significaba que no podía salir sin que la acosaran, pero aún así. Habitación número 526, la recepcionista ahogó un bostezo, edificio anexo. Usé el ascensor y tomé la primera a la derecha. Gracias, Pir le hizo un respetuoso gesto de asentimiento y siguió su camino. Sin embargo, al continuar, sintió la inquietante sensación de ser observada. Al volverse, vio a una niña pequeña, vestida con un intrigante atuendo blanco, rosa y marrón. Sin embargo, lo más notable era la doble coloración del cabello de la chica, un lado teñido de rosa brillante y el otro de castaño oscuro. Se veía perfectamente cómoda descansando en las cómodas sillas de hospital, lamiendo delicadamente su helado, pero había algo extraño en ella que ponía nervioso a Pir. Los ojos verdes de Pir se encontraron con los de la niña, y por un momento, Pir pensó que sus ojos parecían cambiar de color. La muchacha le hizo un alegre gesto a Pir. Debe haber sido un truco de la luz, murmuró Pir, dándose la vuelta y continuando su camino. Los labios de Neopolitan se estiraron en una sonrisa divertida y lamió otra vez su dulce helado. Distraídamente, notó que la recepcionista intentaba llamar su atención. Disculpe señora, ¿está esperando a alguien? Neo fingió mirar la hora en su pergamino antes de sonreír tímidamente y asentir. La recepcionista asintió y se sentó, escribiendo algo en las computadoras. Justo en ese momento, las puertas del hospital se abrieron de golpe y un joven avanzó a grandes zancadas, con su capa blanca ondeando y su espada blanca atada a la cadera. Neo lamió la bola de fresa, luego la de vainilla, mezclando los sabores en su boca. El arco. Así que regresó. La sonrisa de Neo se hizo más aguda. Mirando de reojo a la sorprendida y muda recepcionista, Neo torció la boca mientras tejía su semblanza a su alrededor. Le costaría un poco mantener la farsa, pero podría lograrlo, siempre y cuando, digamos, no lamiera la sangre ilusoria ni nada por el estilo. Auneark dio varios pasos hacia adelante, todo según lo planeado, hasta que todo su cuerpo pareció estremecerse y, en un abrir y cerrar de ojos, sacó sus armas, su penetrante y fantasmal mirada azul la clavó donde estaba sentada. Por un instante, los ojos de Neo se pusieron blancos. Podía verla. ¿Cómo? La mirada de Neo se dirigió al instante a su sombrilla, que se apoyaba inútilmente al borde de la silla, a pocos centímetros de su alcance.
Había sido descuidada, confiando demasiado en la seguridad que le brindaban sus ilusiones. Un sudor frío le corría por la sien a Neo. Si Ark era la mitad de bueno de lo que decían los rumores, podría partirla en dos en un abrir y cerrar de ojos. Su única oportunidad era anticipar el siguiente movimiento, esquivarlo limpiamente y llegar a su arma. Sus ojos blancos, conmocionados, se clavaron en los azules del Ark. No pudo discernir sus motivos ni predecir qué ataque lanzaría. Esta batalla terminaría en un instante. Neo maldijo mentalmente. Ni siquiera sabía qué era su semblanza. Y sin embargo, después de varios segundos intensos de Jaun y Ark mirándola fijamente, relajó su postura. Neo soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. ¿La estaba perdonando o podría ser? ¿Seguía bajo su influencia? Jaun y Ark se acercó a la recepcionista aterrorizada. Pobre chica, le temblaba la boca y parecía que intentaba gritar desesperadamente. Jaun la agarró del hombro y la sacudió como, no consiguió nada. En fin, la sacudió con fuerza, su cabeza se movía de un lado a otro con tanta fuerza que Neo casi temió que se le rompiera el cuello. Después de unos minutos se detuvo, la pobre recepcionista se había puesto pálida y parecía que estaba a punto de desmayarse después de ser maltratada por el aterrador cazador. La expresión de Jaune se había transformado lentamente en una cada vez más preocupada, y por un breve momento, el corazón de la recepcionista se llenó de esperanza. Esto podría ser solo un malentendido, ¿verdad? Y entonces Jaune la agarró por ambos hombros y la sacudió con más fuerza. E inmediatamente después de hacerlo, se quedó paralizado, mirándola fijamente a los ojos y boquiabierto como un pez muerto. El dedo de la recepcionista había presionado el botón de seguridad escondido debajo del mostrador. Tras un rato indeterminado mirándola a los ojos, el Ark decidió mirar directamente el pecho de la recepcionista, encogiéndose al hacerlo. Luego acercó su rostro incómodamente a su cabello y examinó detenidamente sus brazos y piernas. Con ilusión o sin ella, este tipo tenía agallas. Para entonces, el dedo de la recepcionista ya estaba presionando el botón de seguridad. Aparentemente satisfecho, Jaune retrocedió varios pasos. Apretó la empuñadura de su espada desnuda, entrecerró los ojos y su rostro se tornó sombrío. La recepcionista se quedó boquiabierta, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos y su visión se volvió borrosa al ver su vida pasar ante ella. Luego, sin previo aviso, salió corriendo hacia las profundidades del hospital. Neo parpadeó. La recepcionista parpadeó para quitarse las lágrimas de los ojos y luego comenzó a reír con alivio, antes de caerse de la silla y acurrucarse en posición fetal, inconsciente. Neo parpadeó de nuevo. Así que eso pasó. ¿Eh? Una sensación húmeda la sacó de su ensoñación. Miró la mano que sostenía su cono de helado y descubrió que cada bola de helado de vainilla, chocolate y fresa se había derretido. Neo dejó escapar un pequeño suspiro mientras terminaba el cono y cogía su sombrilla. Aún así, esto era prometedor, ¿verdad? El Ark era vulnerable a sus ilusiones. Claro, no había conocido a nadie que pudiera ver a través de ellas. Claro que le afectarían. Bien. ¿O lo fue? Neo se estremeció y apretó su sombrilla con más fuerza. Iris rosas y marrones danzaban de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Neo exhaló temblorosamente. Muy lentamente, su boca comenzó a curvarse hacia arriba en una sonrisa muy amplia. Podía sentirlo. Su corazón se aceleró. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía una emoción como esta? La miró como un león miraría a un trozo de carne. Sus ojos ardían de un pálido azul celeste mientras apretaba los dientes con absoluto asco y justa malicia. Su estómago empezó a dar vueltas. El cristal de su semblanza no ocultó su figura. Su afilada espada brilló amenazadoramente en la penumbra. Se lamió los labios anticipando su dulce sangre. Su cabeza empezó a sentirse ligera. La destrozaría. Ella intentaría resistirse, clavarle su espada oculta, solo para que su sangre caliente se mezclara con la suya mientras él respondía a la estocada con la suya. Neo pasó la lengua por sus suaves labios, saboreando el persistente dulzor de la vainilla, el chocolate y la fresa. Así que este era el guerrero despiadado que contempló las defensas del campamento Omega y lo dejó tras de sí como un montículo de nieve vacío y desolado, con solo escombros como señal de su paso.
Este era el misterioso Ar que había sembrado el terror en la mismísima Cinderfell. Este era el hombre por quien el general Ironwood desgarraba cielo y tierra para encontrarlo. Neo sonrió. No estaba mal. Ella cogió su sombrilla, la hizo girar durante unos segundos antes de apoyarla en su hombro. Esta vez no la tomarían por sorpresa, ¿o no? Saltando de la silla, con pasos lentos, deliberados y resonantes, Neopolitan caminó lentamente hacia la oscuridad. El hombre se llevó la cantimplora a los labios. Su lengua saboreó el rico y agridulce sabor y su garganta se deleitó con el furioso ardor. Reabastecido, fijó sus ojos carmesí en la tarea en cuestión. Entonces, nena, dijo el stripper masculino, completamente desnudo salvo por el aceite en sus pectorales y lo que era más o menos un espedo de cuero en su entrepierna, escuché que estabas buscando un caballo. Dije que buscaba a alguien que buscaba un caballo, balbuceó el hombre, cruzando las piernas y relajándose en los asientos de cuero. No tengo ni idea de por qué todos se rieron y me señalaron un club de striptease, hip. La stripper se rió. Esa soy yo, cariño. A la gente le gusta llamarme caballo. Los ojos carmesí del hombre se entrecerraron. ¿Por qué la gente te llama caballo? La stripper simplemente le dirigió una sonrisa traviesa y comenzó a mover su pelvis en el aire. Oh, asintió el hombre, hasta que su pergamino comenzó a sonar. Disculpe, caballo, necesito tomar esto. El hombre se llevó el pergamino a la oreja y dijo, hola. Arrastrando las palabras. ¿Qué estás haciendo? Sonaron los gritos de una enfurecida Glinda Godwich a través del altavoz. Estoy buscando a la doncella del otoño, respondió el hombre, guiñándole un ojo a caballo. Sabes, realmente creo que estoy progresando aquí. Oyó a Glinda respirar profundamente varias veces sobre el pergamino. El hombre sonrió con suficiencia y bebió otro trago de su petaca. La situación ha cambiado, dijo Glinda con voz grave. ¿Cómo es eso? Preguntó el hombre arrastrando las palabras. Porque hacía apenas unas horas nos habíamos topado con una figura roja que, según creemos, portaba los poderes de la doncella de la caída, defendiendo a Roman Torchwick. El hombre se levantó de su silla, pero eso significaría que Amber. Ya veo, respondió el hombre, ¿qué hacemos ahora? Logré abatir al cabrón en el que escapaba la mujer de rojo, pero la pusieron rápidamente bajo custodia policial. La voz de Glinda tenía un tono de urgencia. Necesitamos que la transfieran a nuestra custodia de inmediato. Porque ella es una verdadera líder de la doncella del otoño, los éxitos del almacén de polvo, la capa blanca y la reina, terminó el hombre, no digas más, ¿dónde está? Ya habíamos llamado para que te trajeran y te acompañaran al hospital Alchemilla. Deberían llegar en cualquier momento. Entendido, dijo el hombre y dio otro trago. Ah, y una cosa más. Hay más. Pudo escuchar a Glinda respirar profundamente antes de hablar. Sabes lo que está en juego aquí y contamos contigo, Crow. Crow Branwen, el espantapájaros, la mano izquierda de Ospin, QDSTRQ, el verdugo de Ospin y la guadaña de Vale, simplemente sonrieron antes de responder. ¿Quién carajo crees que soy, Glinda? Capítulo 12. Fin. Anne. Abre la boca antes de pensarlo 2 veces y cerrarla. Sí, voy a dejar de prometer cuando terminaré con las actualizaciones. Simplemente que las habrá. Maldita sea, lo siento, sí. El siguiente capítulo está en marcha.